Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Eliana Quispe, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE del Ecuador, perteneciente a la carrera de Comercio Exterior. ¿Sabías que una mala clasificación en el sistema armonizado puede costarte miles de multas o retrasos? Hoy te contamos por qué las reglas generales son claves para evitar estos errores y cómo puedes dominar este sistema esencial con el comercio internacional. Quédate para descubrirlo. Las reglas generales del sistema armonizado son principios que guían la clasificación de mercancías en el comercio internacional. Son importantes porque aseguran una aplicación uniforme y evitan errores que puedan generar sanciones, retrasos o costos innecesarios. Como primer punto tenemos la regla uno, que va a estar separada por parte y señalada por palabras claves. Esta regla es la principal de las 6 reglas que veremos a continuación. Se dividirá en 3 partes para una mejor comprensión. La primera parte es: los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo. Esto nos quiere decir que solo nos sirve como una guía u orientación para ver a qué capítulo nos adentraremos. La siguiente es: ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo, esto nos quiere decir que los títulos no tienen ningún valor legal. Lo que sí tiene valor legal son los textos de las partidas y de las notas de sección o capítulo, como lo vemos en pantalla. Y por último, la tercera parte, que es: y si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas de acuerdo con las reglas siguientes. Es para darle pie a las siguientes reglas. Un ejemplo es: si yo deseo clasificar un caballo, los títulos solo tienen un valor indicativo. Los títulos de sección es animales vivos y productos del reino animal. El título de capítulo es animales vivos, más la determinación legal viene a partir del texto de partida, con el código 0101. Caballos, asnos, mulos y burdéganos vivos. Regla 2. La regla 2A quiere decir que la regla 2A nos permite considerar artículos incompletos o sin terminar como completos siempre que conserven las características esenciales del artículo final. La segunda parte habla cuando se presentan desmontado o sin montar todavía. Esto quiere decir que no me voy a poner a clasificar cada una de las partes de dicho artículo desmontado, sino más bien voy a tomarlo como un artículo completo o terminado. Nuestro ejemplo va a partir del código 8471, con su respectivo texto de partida. Mi ejemplo va a tratar de un teléfono. Si se presenta un teléfono móvil en partes separadas, pantalla, carcasa, circuitos, etcétera, pero todas las partes necesarias están incluidas también, se clasifica en esta partida como un teléfono completo. La regla 2B nos permite considerar manufacturas compuestas por varias materias. No se limita a materiales puros, sino que incluye mezclas o combinaciones siempre que cumplan con los principios de clasificación, especialmente si el material mencionado en la partida es predominante o esencial en el artículo. Mi ejemplo es un bolso de mano fabricado principalmente de material textil, pero con refuerzos de cuero. En las asas o en los adornos metálicos se clasifica en la 4202 porque incluyen textiles de cuero, ambos mencionados en la partida, como podemos ver. Continuamos con la regla 3, que nos dice cuando una mercancía pudiera clasificarse en principio en dos o más partidas por aplicación de la regla 2B, o en cualquier otro caso la clasificación se efectuará como sigue. Aquí es muy importante el orden de los literales A, B y C. No podemos saltarnos al literal C sin haber desgastado el literal A y el literal B. Tenemos que procurar que su uso sea esporádico. En el literal A, tenemos que las partidas con descripción más específicas tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran cada una solamente a una parte de las materias que constituyen un producto mezclado o un artículo compuesto, o solamente una parte de los artículos en el caso de mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, tales partidas deberán considerarse igualmente específicas para dicho producto.
producto o artículo, incluso si una de ellas lo describe de manera más precisa o completa. Para esto tenemos los siguientes códigos con sus textos de partida, que son: nuestro ejemplo se va a basar en un bolso de mano hecho de plástico. Para su clasificación tenemos que las partidas 4202 mencionada específicamente es de bolsos de mano, lo cual describe el artículo de forma directa y específica. Y por otra parte tenemos la partida 3926 que es genérica y abarca las demás manufacturas de plástico, lo que incluye una amplia variedad de productos, no solo bolsos. Para la siguiente, que es la 3B, tenemos que también tenemos nuestros códigos y sus textos de partidas. Nuestro ejemplo es: estamos hablando de un juego para la venta al por menor compuesto por una mochila de poliéster, que es el 4202, y una camiseta de algodón. En este caso, la clasificación no se puede determinar con la regla 3A. ¿Por qué? Porque ya que ambas partidas se refieren a diferentes componentes del conjunto. Sin embargo, la mochila aporta un carácter esencial del juego, ya que es el componente que más dura, el más útil y el que tiene mayor valor en el conjunto. Bueno, seguimos con el 3C. La regla 3C. Cuando las reglas 3A y 3B no permitan efectuar la clasificación, la mercancía se clasifica en la última partida por orden de numeración. Entre las susceptibles de tenerse razonable en cuenta, nuestros códigos a trabajar son los siguientes: 6402 y 6403, con sus respectivos textos de partida. Entonces, aquí se presenta un par de zapatos con suela de caucho y en la parte superior de una mezcla de plástico y cuero natural, en proporciones aproximadamente iguales. Una vez desgastados los literales anteriores A y B, concluimos que la regla 3A no aplica porque ninguna de las partidas describe el calzado de manera más específica, y la 3B tampoco aplica porque no es posible determinar de qué material, plástico o cuero eh, confiere el carácter esencial, ya que mencioné antes que están en proporciones aproximadamente iguales. Por lo tanto, se aplica la regla 3C, específicamente en la 6403, ya que es la última partida por orden de numeración entre las que consideramos. Vamos con la regla 4. Nos dice que las mercancías que no puedan clasificarse aplicando las reglas anteriores se clasifican en la partida que comprenda aquellas con las que tenga mayor analogía. Quiere decir que sean similares en cuanto a denominación y características. Vamos a trabajar con la mercancía de un dron para uso recreativo, equipado con cámara pero sin especificaciones técnicas para incluirlo en una categoría exigente. Sabemos que los drones no están específicamente mencionados en ninguna partida del sistema armonizado. Sin embargo, se considera que tiene una mayor analogía con los aparatos de aviación no tripulados. Seguimos con la regla 5. La 5 nos dice que además de las disposiciones precedentes a las mercancías consideradas a continuación, se les aplicarán las reglas siguientes. El literal A nos dice que para este ejemplo vamos a hablar de un estuche para saxofón, que es nuestro producto específico para un instrumento musical que se presenta junto con el saxofón. En este caso, el estuche para saxofón y el propio saxofón están presentados juntos como un conjunto según la regla general del sistema armonizado. El estuche se clasifica con el saxofón ya que ambos son tipos normalmente vendidos juntos y el estuche es apropiado para mantener el saxofón. Sin embargo, si el estuche tiene características que confieren al conjunto su carácter esencial, como un estuche altamente especializado que esté diseñado para ser un elemento de protección clave, podría clasificarse por separado. Pero en este caso, el estuche es un accesorio y se clasifica con el saxofón en la partida. Para el ejemplo de la 5B tenemos muy en cuenta que se tratan de envases. Nuestros códigos para el ejemplo es estos dos, que nuestro ejemplo viene a ser sobre un envase de plástico que contiene jugo de naranja. Este envase de plástico se clasifica junto con el jugo.
en la partida 2009, porque el envase es del tipo normalmente utilizado para estas mercancías, para que se contengan. Sin embargo, si el envase llegara a ser reutilizable, la clasificación podría ser diferente. Puede ser utilizado de manera repetida y no se clasificará necesariamente con el jugo. Bueno, por último vamos a hablar sobre la regla general número 6. En esta tenemos que tener muy en cuenta las palabras clave que son subpartidas, los textos de estas subpartidas y las notas de las subpartidas. Para nuestro ejemplo, vamos a hablar de portátiles. Las subpartidas son 8471.10 ordenadores portátiles y 8471.20 ordenadores de sobremesa. La primera nos dice que tiene un texto más específico porque está claramente delimitada por ordenadores portátiles. Por el contrario, la siguiente cubre ordenadores de sobremesa, que también son máquinas para el procesamiento de datos. Y la más específica es la 847110. Muchas gracias.